día crucial en Disfrutando el Camino para recorrer las calles de Cartagena con ustedes. Muy famoso que acá dicen que tenemos que probar. Miren lo que es este lugar. Buenas, buenas, buenas. Hoy día crucial en Disfrutando el Camino. Estamos saliendo de la ciudad de Coveñas. Bueno, Facu ahí se va comiendo un croissant con queso. Nuestro almuerzo del día de hoy. Nos estamos dirigiendo a nada más ni nada menos que a la ciudad de Cartagena. Punto clave, punto quiebre para todo viajero, donde uno puede decidir si cruzar a Panamá, no cruzar a Panamá. Si no sabían, les vamos a dejar por acá un mapa donde les mostramos que no hay ruta. La Panamericana es el único momento en donde se corta porque es todo manglar. Sí o sí toca mandar el auto por barco. Así que bueno, estamos yendo con ustedes a Cartagena y vamos a ver qué pasa. Como decía Sofi, Cartagena es un punto clave para nosotros porque hace mucho tiempo cuando planeamos el viaje era el destino a llegar. Y bueno, estamos a 2 horas y media más o menos y de acá se decide el futuro de nosotros. ¿Para dónde vamos? Sal de la rotonda en Ruta Nacional 90. Por el momento vamos a salir de la rotonda a Ruta Nacional 90. Para los que no saben, hace 7 meses venimos manejando desde Argentina y bueno, finalmente el día de hoy vamos a llegar a uno de los destinos finales que es Cartagena. Ya pasamos por Chile, Perú, Ecuador y bueno, ahora estamos por el famoso país del café. Gente, qué emoción, estamos entrando a Cartagena. Acabamos de pasar el cartel, son las 3:30 de la tarde. Un calor, pero siempre tomando mates para festejar que estamos entrando a esta maravillosa ciudad. Bienvenidos a Cartagena de Indias. Que como toda ciudad grande de Colombia, nos recibe con un tráfico tremendo. Pero bueno, ya estamos acá. Ya podemos decir que logramos un primer objetivo. Pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, anímense a hacer eso que quieren hacer. Así que el que tenga un sueño que vaya y lo cumpla. Facu fue el originario de este sueño y bueno, hoy lo estamos logrando. Bueno amigos, nuevo día acá en el canal, ya estamos instalados, allá está Tutuca, estamos en la casa de una familia amiga que nos recibió. No quieren salir en el video porque dicen que están despeinados y demás, ya los vamos a estar filmando después. Pero ahora nos vamos a recorrer la famosa ciudad de Cartagena con ustedes, así que acompáñennos. Por suerte se nubló, ¿eh? Sí, pero hace calor. Son las 12 del día, así que en la peor hora vamos a salir nosotros. Sí, unos vivos bárbaros para elegir la hora para salir a filmar. Nos estuvimos quedando acá varios días porque estamos haciendo base para poder resolver cómo es todo el trámite de cruzar el auto a Panamá. Si ustedes no sabían, hay una parte que se llama el famoso Tapón del Darién, donde la ruta panamericana se corta. Dato de color, la ruta panamericana es la más larga del mundo y hay un tramo que son de 180 kilómetros que está cortado, es decir, no hay ruta. Y en este caso tendremos que mandar a Tutuca en un container, puede ser container, sistema RoRo, ya les vamos a estar explicando todo eso. Y nosotros tenemos que ir sí o sí en avión. Así que por eso hace que estamos parando tanto tiempo acá. Pero bueno, hoy vamos a salir a recorrer la ciudad amurallada con ustedes. Acá nos estamos quedando, ven, ahí está la casa. La verdad que la gente acá es súper amorosa, estamos súper agradecidos. Lo que nos llama la atención, y es que hace rato que lo quiero contar, es que desde que entramos a la costa colombiana no hay agua caliente en las casas. Hace tanto calor que directamente uno se baña con agua fría, tienen solamente una canilla. Nosotros somos bastante team verano, así que nos gusta. Y hay otro dicho acá conocido también que dicen que el que maneja en Cartagena maneja en cualquier lado. Ya nos había pasado en Lima también, ¿no? Muchos nos dicen eso. El que maneja en Lima, maneja en todos lados. Bueno, en Cartagena más o menos lo mismo. No podemos creer la cantidad de motos que hay. También tocan bocina así todo el tiempo, como en Perú. Con respeto y saludos a nuestros amigos peruanos. Lo cierto es, como dijimos recién, que hace muchísimo calor. Pobre Tutuca, nosotros no tenemos aire acondicionado, así que Facu está todo transpirado, miren ahí. No sé si se llega a ver, ni habla. Está todo transpirado, las piernas, los brazos, vamos. Es un horno acá adentro, es como un sauna. Acá al costado tenemos lo que era la antigua Plaza de Toros. Hay 2 antiguas plazas de toros. Hay una que la vamos a ir a conocer dentro de un ratito. Y si no, acá tenemos la otra que ahora funciona como un espacio para eventos, ¿no? ¿Nos dijeron? Sí.
y también hay cancha de béisbol. Y acá al costado tenemos el famoso castillo de San Felipe. Oh, pasó el colectivo. Allá, no sé si se alcanza a ver, espero que sí. Este castillo es súper importante en Cartagena porque fue como el centro de protección principal para todos los ataques piratas que sufrían en la época. Considerado el más grande y el más estratégico de Latinoamérica, ya que se conecta con túneles subterráneos por si había invasiones grandes. Y jamás pudo ser invadido en su totalidad, ni por los piratas ni por los ingleses. Es decir, era tan alta la infraestructura que tenían y la seguridad que nunca lo pudieron invadir. Acá tenemos la otra segunda ex Plaza de Toros, que ahora es un shopping, el shopping Serrazuela, que más tarde vamos a ver si lo podemos visitar porque por dentro se ve tremendo, o sea, es único porque es todo circular. Antiguamente nos contaban los locales que como vemos acá el mar y acá ya empezamos a ver todo lo que es la ciudad amurallada. Antiguamente toda esta ruta en la que estamos yendo ahora no estaba, sino que el mar golpeaba directamente contra las murallas de la ciudad amurallada, valga la redundancia, y que bueno, toda esta costanera y toda esta ruta es nueva. Y una vez que haces la curva se puede ver todo lo que es la parte de Boca Grande, la parte hotelera más moderna de Cartagena, que le dicen el mini Miami, y se puede ver claramente por qué. La verdad que es un poco de brisa marina y no se llega a apreciar, pero son increíbles, los edificios son enormes. Decidimos que antes de ir a la ciudad amurallada nos vamos a meter en todo lo que es Boca Grande, como dijimos recién, donde hay hoteles internacionales de todas las marcas del mundo. Un tip para que tengan en cuenta si vienen a Cartagena, acá hay muchas casas de cambio en esta zona, súper serias, así que si ustedes están hospedándose tanto acá en Boca Grande como en Ciudad Amurallada, que está acá, bien pegadito acá al lado, es una buena opción venir a cambiar la plata acá. La verdad que con el calor que hace creo que le erramos no traer la malla, ¿eh? Hoy es sábado, está lleno de gente, se ve que hay gente vendiendo tragos. Todos nos dicen como que esta playa no es muy linda para venir. Fea no se ve y hace mucho calor. Acá es toda la zona top. Tenemos un lago artificial, más edificios. Hay parada de colectivo ahí, así que se puede venir también en colectivo a pasear si uno quiere. Ahí no sé si se puede meter. ¿Acá? Sí, hay como una... Pero como que la gente no viene acá. No, debe ser peligroso. Capaz meterse acá, no hay guardavidas, no hay nada. Mira el tipo, acá tiene parqueado, como dicen acá, una lancha en la puerta de la casa. La verdad que muy top toda esta zona, ¿eh? Nosotros ahora nos estamos yendo a la famosa ciudad amurallada de Cartagena, que es la parte más colonial, la del centro histórico. Con este calor vamos a recorrer las calles de Cartagena con ustedes. Llegado, bueno, acá el hombre del policía nos dijo que se puede estacionar acá. La verdad que la mayoría de los estacionamientos son pagos, así que creemos que no, esperemos que no haya ningún problema. Nos dijo que se puede estacionar acá, así que Facu ahí está hablando con él para saber que Tutuca queda acá en buenas condiciones. Pero finalmente, señores, podemos decir que ya estamos dentro de la ciudad amurallada y ustedes se preguntarán por qué hay una muralla acá. Toda esta ciudad está dentro de este fuerte porque, como les contábamos antes, sufrió muchísimos ataques piratas en aquella época, por eso no vieron mejor solución que hacer una muralla que, como también les contábamos, fue una de las más importantes y emblemáticas de Latinoamérica. Y acá llegamos a lo que es la famosa Plaza de los Coches, que es donde anteriormente se comercializaban esclavos. Acá en Colombia hay mucha descendencia africana. Nosotros el otro día vinimos por la noche acá a Cartagena a dar una vuelta. El primer día que vinimos, yo pensé que acá, digamos, se hacía como todos puestos de artesanos, pero no. Veo que no, sigue estando vacía de día y de noche. Sí, no creo, porque hoy es sábado incluso, así que no, si no hay ahora. Lo que sí vimos mucho de noche son los carruajes, donde uno puede pasear en caballo y demás. ¿Qué creo que se toman acá? Y acá miren, tenemos bien enfrente lo que es el portal de los dulces, muy famoso, que acá dicen que tenemos que probar un dulce típico que ahora no me acuerdo a ver el nombre. Señor, una consulta, nos dijeron que hay un dulce que es con coco y azúcar, que es muy famoso acá. Cocada.
Cocada, pero creo que tenía otro nombre. No, será este ¿Este con le llama? coco. No, Este es alegría. Alegrías. Alegría. Este es panelita de plátano, que también es con coco. Y este, Hay muchos. sí, hay muchos con coco. Casi Hay todos con este, coco. Claro, estos son los caballitos que dicen que son con panela, que es como una especie de azúcar acá, Sí. y con coco. Bueno, ahí Facu se está fijando, Sí, ¿eh? dulce de coco y panela. Panela, sí, panela. Miren, acá venden como una especie de membrillito con dulce de batata parecido al que tenemos en Argentina, pero no debe ser así. Ven, acá también tenemos, son todos con dulce de guayaba, acá es muy común comer, acá tenemos más cocadas. La verdad que te da ganas de comer todo, ¿no? Sí, todos los puestos como que tienen más o menos lo mismo. ¿Ven? Sí, miren acá, estas cucharitas así, como típicas, estos gorritos así también son súper típicos de acá. Y acá viene enfrente del Paseo de los Dulces tenemos lo que es el famoso Arco de Cartagena, que es el símbolo de la ciudad. Claro, que es como la puerta principal, ¿no? Claro, la puerta de entrada donde hay todos vendedores, venden artesanías, cuadros, las famosas vinchitas que usan las señoras caribeñas en la cabeza, aritos, la verdad que uno se quiere comprar de todo. Podríamos decir que esta es la plaza principal. A la noche se pone muy lindo también, pasan música, hay gente La plaza- bailando. La plaza principal creo que es la que está donde está la catedral, Sí, que ya vamos a ir ahora. Primero Sí. queremos mostrarles acá lo que es el frente de la entrada, para que vean cómo es. ven acá tenemos las señoras vestidas de forma típica. Y acá pareciera que va a haber un evento, ¿no, amor, ahora? Allá enfrente hay un centro de convenciones, no sabíamos lo que era, pero averiguamos que es un centro de convenciones. La verdad que es súper moderno. A la noche también hay como un yate rumbero. La verdad que es súper imponente. Y lo que yo había leído es que antes, cuando todo esto no estaba, lo que había acá es un portón que se levantaba y se bajaba de madera, tipo las películas. Ajá. Y todo acá donde estamos parados nosotros ahora, antes había una fosa. Ah, tipo película. Sí, tipo película. Y ven por acá, se ve toda la muralla que sigue. Y bueno, Ahí empezó la fiesta. Y las cosas locas de la vida, ¿no? Acá nos encontramos un colombiano que ha vivido en Córdoba capital. ¿Tu nombre? Yo gusto, mi nombre es Cristian, me dicen aquí en la ciudad de Cartagena el negrito baratero. Es más barato que la salada, que la Eleven. La verdad que muy piolas acá los colombianos. miren, acá venden todas estas vinchitas que yo les decía, ven, que son de las típicas costeñas que las usan acá en la cabeza. Acá hay una fruta bien famosa que conocimos en Perú, que es granadilla, como le dicen acá. La verdad que es riquísima. Cuando la abrís no tiene mucha pinta, pero después cuando la probás parece una golosina literal, gente, o sea, es muy rica. Ven, acá venden más y más frutas. Esta fruta, ¿cómo se llama? Esa se llama pitaya. Pitaya. Muy buena. Muy buena. Y este es el mangostino, ¿verdad? Correcto. Sí. Ah, eso no los probamos nunca. Bueno, vamos a ver si más tarde los podemos probar, porque nunca los probamos. No se los pierdan, que son muy buenos. Acá llegamos a la parte, acá a la noche se hacen como todos festivales donde viene gente y se pone a bailar y bueno, el que quiere dejar una propina deja. Con fuego, está buenísimo. Y acá es al lado de la catedral de Santa Catalina de Alejandría, que es la catedral de acá de la ciudad muralla. Este no es el frente, sino que está de este lado. Ay, miren la cantidad de palomas. ¿Nos invadieron? Vamos a ver si podemos entrar a la catedral. ¿Están abiertas? A mí lo que me llama la atención son las dimensiones de las puertas. Mira, parate al lado, mi amor. Miren, Facu es súper alto, mide como 2 metros casi. Y miren lo que es la puerta. ¡Ah! Es gigante. Sí. Qué pena que está cerrada. ¿Está cerrada? Sí. Por lo menos la puerta principal ahí está cerrada y esta que es otra también está cerrada. Oh. Bueno, no hubo suerte con la catedral. No. Para Miren variar. acá el equipo que tienen ellos. ¡Guau! Oh. Son profesionales. Sí, están sacando. Yo pensé que estaban filmando una película, sinceramente, pero no estaban sacando fotos, son turistas. Qué hermoso caminar por acá, la verdad que te lleva a una época, porque es todo súper como antiguo, colonial, los balcones de madera que venimos viendo alrededor de todo el viaje, que son muy típicos de la colonia española, ¿no? O sea, Sí. y acá estamos llegando a lo que es la plaza de Santo Domingo. Súper famosa también, es una de las plazas principales, sobre todo hablando nocturnamente. Y tenemos una estatua acá que es de Fernando Botero, es la famosa Gertrudis, que dicen que si vos querés tener suerte en el amor,
le tenés que tocar los senos. Yo como, bueno, si no saben gente, yo no creo mucho en esas cosas. Pero Ya bueno, tenés suerte en el amor conmigo. yo no creo mucho en esas cosas, igual que siempre mencionamos cuando vemos los candados atados, ¿viste? Y eso. Como que no siento que mi suerte vaya a variar mucho si le toco o no le toco. Acá está Gertrudis, ¿ven? Se nota que está más gastado. Ven ahí toda la gente va y la toca para tener suerte en el amor. Ahora estamos yendo a ver si les podemos mostrar lo que es el fuerte, digamos, que daba al mar. Incluso se puede subir, vimos unas fotos y el otro día vimos gente que estaba arriba. A ver si podemos subir y les podemos mostrar cómo se ve desde ahí arriba. Vamos subiendo y llegando, miren. Acá está lo que decía Facu, la muralla. Y antes lo que comentaba vos era eso, que todo esto es nuevo. Todo lo que es la parte de la ruta y la costanera, digámosle. Pero si no, antes el mar venía directamente hasta acá. ¿Qué estamos yendo a conocer ahora? Ahora estamos yendo al famoso shopping de la Cerrezuela, que es donde pasamos antes con el auto y le dijimos que es un shopping que es ex Plaza de Toros y es muy famoso porque es todo circular. Miren, acá hay como un fuerte, no es un fuerte, sino que es como una garita de vigilancia, podría decirse, ¿no? Pero estamos buscando los cañones también, a ver si los encontramos. Acá tenemos otro de los, le voy a llamar torre de vigilancia, ¿ven? Acá seguramente se ponía una persona y vigilaba por acá, por esas dos ventanitas nada más. ¿Y acá qué hay? Parece como si entraras al subte, pero no creo que haya subte acá. No sé qué. Ah, no. ¿Qué hay acá? No. Como las películas de terror, ¿vieron? Que uno dice, ¿qué hay ahí abajo? Y como la voz diciendo, no te metas ahí, ¿a dónde vas? A ver, le voy a preguntar al hombre. Señor, una consulta, ¿qué hay acá abajo? Y aquí hay un túnel que sale en el bosque. Ah, un túnel que... Ah, ¿pero se puede entrar? Sí, se puede entrar. Ah, ok. Gracias. Me decía el chico que acá abajo hay un túnel, ¿ves? Ahí, yo recién filmé, hay un túnel para pasar. Mira, y acá están los cañones que veíamos antes. 3 cañones tenemos acá. Pensé que había que ir al castillo de San Felipe sí o sí para poder verlo, pero miren, acá viniendo a la parte de arriba de la ciudad murallada los pueden ver. Totalmente gratis. Puede apreciar si nos acercamos, es como más parte de la ciudad murallada. La verdad que es gigante, nos acaba de decir el chico que tiene 11 kilómetros, la verdad que ese dato no lo teníamos. Y bueno, por acá antes quiero creer que estaba el mar o había fosas, como explicábamos antes en la parte del frente, que es la principal, donde está el castillo. Acá tenemos otro sector de vigilancia, pero es gigante. Obviamente esta hermosura es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En estos momentos vamos a entrar, yo un poco voy a entrar contra mi voluntad. Les cuento un poquito por qué, gente. Porque a Sofi le gusta el calor, pero cuando salimos empieza, qué calor que hace. Así que ahora en estos momentos estamos yendo al shopping a buscar un poquito de fresco, porque la señora tiene calor. No, y para mostrarles el shopping, porque este es el famoso shopping que antes era una plaza de toros. Mira, Quiero una de estas. ¿querés una de estas para poner una heladería así igual? Sí, un helado también. Por ahora lo que se ve es muy bonito el shopping, ¿no? Top. Ahora estamos yendo a la parte de abajo para ver si se puede apreciar cómo se ve lo que era, porque antiguamente era una plaza de toros, entonces como que vimos fotos que en la parte de abajo se ve todo alrededor el shopping. Y ahora es shopping y centro de convenciones. Ven ahí, dice centro de convenciones. Por ahí. Y acá estamos en la parte de abajo ya, pero y se puede ver que es todo circular. Y miren el ascensor, como 5 pisos tiene. Sí, es re grande y acá se logra apreciar que es circular, ¿ven? Claro, ahí se ve la parte que es toda circular y acá. Por allá también, y miren, hay como en las galerías del Pacífico en Buenos Aires, hay todas esculturas, arriba se ven como medusas que hicieron hacer. Acá estaba la parte donde se ve, de este lado, en el tercer piso, es donde se ve, donde antiguamente lo que era una plaza de toros. No sé por qué hay como más subterráneo, pero miren lo que es esto, qué belleza. Miren lo que es este lugar. Wow. Pensé que acá antes era una plaza de toros. Pero qué loco, ¿no? Miren, ahí están todas lo que eran las gradas. Y más allá arriba no se alcanza a ver, pero supuestamente debe haber sido más gradas o tribunas donde la gente estaba parada y miraba para acá lo que era el espectáculo acá en la plaza. ¿Y a dónde vamos? ¿A Juan Valdés o a Starbucks? La competencia están puestas una enfrente de la otra. Y no sé, me lo pone muy difícil. ¿Tenemos plata? ¿Es la pregunta? No, No. ¿Cómo vamos a pagar? vamos a ir dando vuelta nomás. Acá subimos al tercer piso para llegar a la última parte de la grada, porque a la parte del medio no se puede ingresar y a la que sí se puede ingresar
es a la parte de arriba, toda esta parte de arriba, pero son todas cafeterías, ¿no? Sí, como patio de comidas. Sí, algo así. Pero lo que es esa parte, digamos que se ven como que están todavía las butacas de la época, ya no se puede ingresar, está cerrado esa parte. Qué bello el shopping, se resuela, la verdad muy lindo. Y ahora estamos en la plaza, como te dijo el señor recién. San Diego. San Diego, que miren. Acá sí como hay como una parte toda que venden artesanos. Y de este lado está la parte de bares. Esta zona es toda peatonal. Juan del Mar, me gusta porque todos los lugares se llaman Hotel del Mar, Juan del Mar. Como todo relacionado al mar, al Caribe. Mira el auto ese. Se ve que es una novia, ¿no? Se ve que ahora hay un casamiento. Miren. Sí, seguro, porque ¿sabés por qué recién en la catedral no nos dejaron entrar a una de las iglesias? Porque estaban preparando para un casamiento. Miren, ahora va a salir ahí. Seguro que vienen a buscar a la novia. Quiero ver el vestido. Sí, como decía Sofi recién, quisimos entrar a una... No a la iglesia catedral, porque estaba cerrada, a la otra, que en este momento no estaría recordando el nombre, y no nos dejaron entrar, porque estaban preparando todo para un casamiento. Calculamos que es eso. Miren, acá en el medio de la ciudad murallada encontramos un bar argentino. Parrilla Marsola, allá arriba tiene el escudo de nuestra bandera. Habemos papas fritas al vapor. Y bueno, acá se ve como la entrada re linda. Todas cosas así de Buenos Aires. Miren, acá tenemos... Uy, ¿cuánto hace que no veo billetes argentinos? 150, ahora el 100 nuevo de Vita, 550. Tenemos cosas de Carlos Gardel. Muy bueno, la verdad, mira. Acá está la bandera de Argentina. Acá hay otro auto, no sé si es el mismo. No, es otro. O los usan para pasear. Hay varios casamientos, la verdad. No sé qué pasa. Acá nos estamos reencontrando con Tutuca. Parece que está todo bien, ¿no? Está filmando, sí, está ahí. Está ahí Tutuki. Está todo bien, está todo bien. No se lo llevó nadie, ninguna grúa. Hola, mamá. Y acá nos está esperando para volver. Y para que ustedes se suscriban al canal. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima aventura. Comenten Cartagena si quieren conocer este lugar. Chau, chau. Chau. Todavía no lo hiciste, te pedimos que le pongas me gusta al video, que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. A nosotros nos ayuda un montón. Y la verdad que si nosotros seguimos este viaje y seguimos acá, es por todos ustedes que nos siguen, que nos apoyan, que nos comentan los videos. Así que lo pueden hacer y es totalmente gratis.